Hola, muy buenas. Nosotros somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico número 3 Tecamac. Y en este video hablaremos sobre las funciones de GNumeric. Editando celdas. Introduciendo datos en una celda. Número 1. Active la celda pulsando en ella con el cursor. La celda se convertirá en una celda activa. Número 2. Escribir los datos o la fórmula. Fechas y números. Las fechas y las horas son un caso especial de cadenas de caracteres que se convierten automáticamente a números. Si una de las cadenas introducidas coincide con alguno de los formatos de las fechas o de las horas, entonces la cadena se convertirá en un número serie y se pondrá como formato de la celda el de la cadena original. Para utilizar esta característica, el usuario tiene que introducir un número en un formato reconocible. Introduciendo datos, cadenas de texto y números. Las formas básicas de los datos que se pueden introducir en una celda son las cadenas de texto, los números, las fórmulas y las referencias a celdas. Las más simples son las cadenas de texto y los números. Se trata solo de valores constantes que se almacenan en una celda. No hay una sintaxis especial para este tipo de datos. La única limitación es que las cadenas de texto y los números no pueden contener caracteres de nueva línea ni pueden empezar por un signo de igual. El signo de igual se utiliza para caracterizar las celdas que contienen fórmulas o referencias a celdas. Mensajes de error. Si el usuario introduce una fórmula o un conjunto de datos no válidos, GNumeric mostrará un mensaje de error en la celda. Cadenas de texto y números. Las formas básicas de los datos que se pueden introducir en una celda son las cadenas de texto, los números, las fórmulas y las referencias a celdas. Las más simples son las cadenas de texto y los números. Se trata solo de valores constantes que se almacenan en una celda. No hay una sintaxis especial para este tipo de datos. En una fórmula con el teclado. Si introducimos bastantes fórmulas, veremos que es más rápido utilizar el teclado para seleccionar celdas e intervalos de celdas. Igual que podíamos seleccionar celdas con el ratón, podemos hacerlo con el teclado. Solo hay que utilizar los cursores y modificadores de la selección para crear otra selección. Introducción de datos en una fórmula con el ratón. Cuando se introduce una fórmula, si el cursor está en un lugar donde es apropiado una referencia a una celda, el usuario solo tiene que pulsar en una celda para introducir automáticamente la referencia de la celda en la fórmula. Solo resta terminar la fórmula como siempre. Haciendo referencia a varias celdas, muchas funciones pueden tomar como argumentos varias celdas. Las distintas celdas se pueden introducir como una lista separada por comas, como un vector o como cualquier combinación de las anteriores. Referencia a celdas. Para hacer referencia al valor almacenado de una celda, digamos B1, solo hay que escribir B1 como argumento de la función. Se hace referencia a las celdas en un formato de estilo C4, donde C es etiqueta de la columna, 4 es etiqueta de la fila. Utilizando funciones, se han implementado las funciones que permiten resolver la mayor parte de los cálculos estándares matemáticos, de negocios, estadísticos y científicos.